Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo desde la ciudad más grande de Latinoamérica, desde la Ciudad de México. Para los que no nos conocen, que se están sumando en este video, somos Belu y Martín, estamos recorriendo América hace 4 años en un motorhome y llegamos a la Ciudad de México no solo para conocerla, sino porque estamos tramitando la visa para ir a Canadá. De hecho, estamos esperando ahora que nos llegue el pasaporte sellado, pero mientras esperamos estamos aprovechando para conocer esta ciudad que es, como se imaginarán, enorme y tiene mucho para ofrecer. Ya empezamos a mostrárselas en los videos anteriores, fuimos a Coyoacán, estuvimos por el centro histórico, las zonas más antiguas de la Ciudad de México con muchísima historia, pero la idea en este video es mostrarles otra cara de Ciudad de México, una cara un poco más lujosa, más exclusiva, así que nos vinimos a los barrios, a las colonias de Condesa y Roma. Por acá vamos a empezar nuestro recorrido. Van a ir viendo que no son los barrios más lujosos de la ciudad, pero son dos barrios que tienen mucho ambiente bohemio, un ambiente lindo así como para pasear, ¿no? Y que fueron de la élite en su momento. Y estamos ahora en la avenida Álvaro Obregón, una de las avenidas más importantes de esta zona de la ciudad. Por acá está lleno de restaurantes, edificios, bares y demás. Y abajo de esta avenida dicen que había un antiguo río soterrado. Así que bueno, ¿vamos a pasear, Belu? Vamos a pasear. Los barrios de Roma y Condesa fueron los barrios que albergaron a la élite de Ciudad de México a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, durante la época porfiriana. En esta época México empezó a usar el ferrocarril, hubo un gran avance en la industria y la gente de la élite se benefició muchísimo. Entonces se vinieron a estos barrios y construyeron casonas como esta que está acá, que es la Casa Lam. Fue construida en su momento a principios del siglo XX como una casa residencial y hoy es un centro cultural. Estos barrios tuvieron una época un poco de decadencia, pero para el año 2000 se revitalizó la zona creando los barrios que vemos hoy en día, que son barrios más bohemios, barrios con restaurantes de cocina de autor, barrios con muchas galerías de arte, lindos hoteles, hoteles boutique, así que es una zona un poco más costosa, donde si uno quiere venir a hospedarse, bueno, va a encontrar grandes cadenas y hoteles más chicos que cobran bien cobradas sus habitaciones. Y además hay muchos restaurantes de lujo, de cocina de autor, que mezclan la cocina mexicana con otras cocinas de otros lados. Y lo que distingue a esta zona es que todas las construcciones de esa época se hicieron con estilo francés. Miren, por ejemplo, esa de la esquina. Todo está muy bien mantenido, muy bonito para pasear. Por allá, por ejemplo, miren, una parrilla argentina. Argentinos hemos visto en todas las ciudades que hemos visitado, pero acá en Ciudad de México vimos muchos restaurantes argentinos. Además de restaurantes, también vimos muchos lugares que venden cosas argentinas. Hay un lugar que vende hasta alfajores, pasta frola, de todo. Y ahora nos vinimos a la Plaza Río de Janeiro, que es uno de los pulmones verdes que hay en esta zona. Y uno de los parques que recomendaban visitar, muy bonito. Y hay una leyenda acá, así que yo estoy muy contenta. Primero les voy a mostrar la fuente que hay en el medio de la Plaza Río de Janeiro. Miren qué linda. Y la historia que yo les quería contar está relacionada con el edificio Brasil o el edificio de las brujas que está en este parque. Es este que les estoy mostrando acá, que además de tener estilo gótico, tiene una particularidad, y es que, bueno, no se ve mucho, pero tiene una cúpula como un sombrero. Que parece un sombrero de brujas. Es un edificio construido en el 1908, en la época porfiriana, y dicen que para los años 40 acá vivía Pachita, que era conocida como una bruja o curandera muy poderosa, que incluso políticos, gente influyente, venía a visitarla y ella hacía cirugías espirituales, trabajos y demás. Se conoce este edificio como el edificio de las brujas. Hoy en día, como tiene su aspecto gótico, parece así medio misterioso. Y la cúpula posta parece el sombrero de una bruja. Tiene también esos balcones como en triángulo. Y a mí me llamó la atención, que me quedé mirándolo, este edificio de acá, que fíjense que está caído para allá. Está muy caído. Seguramente tenga relación con lo que les contamos en el video anterior de los terremotos que hubo en la ciudad, de que el suelo es blando
y los edificios medio que se mueven o se hunden. Así que bueno, ahora que ya les conté la historia, vamos a seguir paseando. Veníamos caminando y nos agarró hambre. Pasamos por una esquina que estaba llenísima de gente del restaurante, ¿no? Dijimos, bueno, malo no debe ser. Además es comida mexicana tradicional. Primer plato es una sopita. ¿De qué es Muchas el jugo? gracias. Tamarindo. Gracias. Jugo de tamarindo, fideos a la crema. Yo me pedí sopa de letras Te traen las tortillitas para acompañar la comida. y después el plato fuerte. Y después a dormir la siesta. Y ahora sí llegaron los platos fuertes, Belu. Yo ya estoy un poco llena, te diría, pero vamos a probar. Yo pedí enchiladas verdes con pollo. Y yo tengo rollito de carne con frijol. Yo les pregunté antes de pedir los platos si picaba mucho y me dijo poquito. Ya de hecho probamos esa salsita con las tortillas y picó. Picó. Acá hay tortillitas nuevas. Me había preocupado el tema de las tortillas porque digo, si me pica, ¿con qué me bajo la picantez? Y tenemos juguito de tamarindo. Me imagino que esto se debe comer con cuchillo y tenedor porque está todo húmedo. Todo en salsa. Sí. Es como, Parece un taco igual. sí, una tortilla de harina con pollo adentro. ¿Pica? Pica. ¿De verdad? Ajá, pica. Pica bien, pica que se puede seguir comiendo. A ver, quiero probar, dame. Toma, espera. Te deja como toda la lengua picando y alrededor de la garganta. Tarda siempre un poquito, pero sí pica. Pero pica bien, un picor rico. Que se puede seguir comiendo. Sí. Y probá la carne, a ver. A ver. Estos son rollitos de carne. Que supuestamente era con verdura. Mira, adentro tiene verdura, sí. Vamos a poner un poquito de frijol también. A ver. Está bueno. Pica porque es comida tradicional mexicana, así que sí, pica. Esa cara de felicidad porque hasta vino con postre la cosa. Plan napolitano o ensalada de frutas. Y la fruta no es postre. Miren, el plancito te lo dan así. La verdad que espectacular la comida. Está bueno. Y viene bien esto porque te ayuda a bajar un poco el picante de la comida, ¿no? Terminamos ya de comer, estoy que reviento, la verdad que estuvo todo muy rico. Y algo que les quería mostrar, que hemos visto por todo México, es la cantidad de puestos de comida callejera que hay y todo el mundo comiendo. Y ya pasamos un montón, no es que son los dos primeros lugares de comida callejera. En todas las esquinas hay 2 o 3 carritos que venden tacos, que venden antojitos. Y todos están llenos. Sí, y toda gente de oficinas comiendo, gente que va paseando. Miren, por ahí hay una tremenda torre. Por acá, como les decíamos recién, puestos con antojitos. Y ahora hemos salido al Paseo de la Reforma. Como verán, hay muchísimos rascacielos en los alrededores. Hay muchos hoteles de lujo, bancos. Nos llama la atención también que por este paseo que fue inspirado en los bulevares de Francia, hay también buses de 2 pisos que se ve que hacen un recorrido. También miren, hay algunos monumentos. Dicen que los domingos a la mañana es peatonal, ¿no? Cierran la calle y entonces uno puede venir a caminar, a andar en bici. Es una de las avenidas más importantes de Ciudad de México. Y miren, justo nos metimos en una feria con productos locales, artesanías, en un costadito del bulevar, pero en el centro. También están esos ciclotaxis que son como un triciclo, pero motorizado y te llevan a recorrer la ciudad. Y el icono del Paseo de la Reforma es el Ángel de la Independencia que está ahí arriba. Se inauguró con motivo del centenar del Grito de la Independencia. Creo que antes se podía subir arriba para el mirador, pero está cerrado ahora abajo. Tiene toda una valla alrededor, así que bueno, nos vamos a conformar con estas vistas que tenemos desde acá. Otro de los atractivos que hay acá es la fuente de Cibeles, que es muy bonita. Que es una donación de la comunidad española a la Ciudad de México para simbolizar la hermandad entre Madrid y Ciudad de México. Es una réplica de la fuente que está en Madrid justamente. Y esta es una rotonda que hay en este barrio llena de barcitos, ¿no? Sí, alrededor son todos bares, terrazas. Dicen que suele haber música en vivo.
Y caminando llegamos al Parque España, bastante grande, y es uno de los primeros parques modernos de Ciudad de México. Y a poquitas cuadras del Parque España, creo que a 2 cuadras para ser exactos, tenemos esta calle que es muy icónica, se llama calle Ámsterdam. Miren, ahí se inhala, exhala, tiene todo un paseo verde. Y esta calle es una calle circular, rodea al Parque México, que ahora vamos a ir. Y está lleno de barcitos, edificios. Es una zona, como vieron, de muchos bares, muchos restaurantes, muchas tiendas de diseño. Me hace acordar a Palermo, en Buenos Aires, así como muy linda, ¿no? Sí, además todo es arbolado, todo es fresquito. Es lindo caminar porque no se siente tanto en medio de una ciudad. Y ahora sí hemos salido al Parque México. Creo que el parque más grande de esta zona y encima el que más vida tiene. Dicen que es muy bonito. Voy a confesar algo, nosotros hemos pasado con Blanquita por acá. El domingo no, el sábado, bueno, un día. Y había muchísima gente, pero era imposible estacionar en los alrededores. Así que preferimos dejar a Blanquita estacionada en el Parque Acacias y venirnos con el metro y poder disfrutar del paseo. Acá se ve que había un lago en el medio del parque, ahora tiene poquita agua. Hay zonas para hacer ejercicios, zonas para juegos de niños. Y acá pareciera que estamos en los bosques de Palermo. Sí, hay un poquito más de agua y hay algunos patitos. Qué lindo. Te ofrecen también paseos en esos tranvías que en realidad son vehículos para pasear por la ciudad. Este hace todo el recorrido que les acabamos de mostrar, solamente que no tienen que caminar 3 millones de cuadras. Si vienen a Ciudad de México, creo que este parque es imperdible para conocer. Hay mucha gente haciendo distintas actividades, creo que vale la pena venir. Sí, es como un mini bosques de Palermo. Sí, y ahora bueno, nosotros nos vamos a volver para Blanquita en metro y mañana vamos a seguir con el recorrido por Ciudad de México, ¿no? Así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones que en un ratito les mostramos más. Nuevo día para nosotros en la Ciudad de México. Hoy nos vinimos para la zona de los bosques de Chapultepec. Nos tomamos 3 metros para llegar hasta acá. Estábamos lejos, nos cruzamos toda la ciudad, pero finalmente hemos llegado al área verde urbana más grande de América Latina. Qué locura, ¿eh? Tiene como más de 600 hectáreas. Es más grande que el Central Park en Nueva York, así que imaginen lo grande que es. Dicen que es imposible recorrerlo todo en un día. Y bueno, por acá ya vemos un jardincito, vamos a ver por dónde se puede entrar. Acá creo que está la entrada del parque, todavía no hemos podido entrar, llevamos varias cuadras caminando por afuera. Creo que sí que ahí está el acceso, a ver. Acá venden estos monitos que la gente compra y creo que se ponen en la cabeza. Changuitos, dice. Miren, ahí se puede ver a un nene con el monito en la cabeza. Y este lugar es tan, pero tan grande que adentro se pueden encontrar muchísimas cosas, como museos, lagos. Hay un zoológico, cosa que no les vamos a mostrar porque no estamos de acuerdo. Por el resto vamos a pasear. Está dividido en 4 secciones. La más turística es la sección 1, que tiene el Museo Nacional de Antropología, el Castillo de Chapultepec, el lago, el zoológico. Las secciones 2 y 3 son menos turísticas. Creo que en una hay como un sendero para los ciclistas o los runners. Y en la otra es como ya bosque más bosque para ir a descansar, a hacer avistaje de aves. Y la 4 creo que la están haciendo, que es donde estaba antiguamente la fábrica de pólvora. Y acá tenemos el lago con la vista de las torres atrás. Hay mucha gente haciendo paseos. También miren la cantidad de peces que hay adentro del lago. Increíble, al menos en esta parte. No sé si los alimentarán o algo, pero está llenísimo. Miren, hasta la gente grande usa los monitos.
Este es el lago que les venimos mostrando, el lago Mayor. Por acá hay un montón de puestitos que ahora vamos a recorrer. Y por allá está el lago Menor, que bueno, obviamente es más chiquito. Y tiene mucha menos gente. La verdad que no pareciera que estamos en el medio de una ciudad por la naturaleza. Pero hay una cantidad de gente impresionante. Y eso que vinimos un miércoles al mediodía. Pero como les contamos, la Ciudad de México es la más poblada de América Latina junto con San Pablo. Así que es enorme, es increíble la cantidad de gente que hay por todos lados. Estos bosques tienen, para que se hagan una idea, el doble de extensión que los bosques de Palermo en Buenos Aires, que ya son enormes. Recién veíamos que los changuitos, esos, los monitos, tiraban agua y eso explica por qué se llaman changuitos meones, ¿no? Sí, la gente va con el cosito así apretándolos y va haciendo ¡chin! El agüita. Si ya nos conocen, saben que nosotros con hambre no funcionamos y tenemos mucho por caminar, mucho por delante, así que pedimos comida para estar a la altura. Yo me pedí un guarache, que es la primera vez que lo pido. Me dijo, la masa similar a la del taco, con frijol, lechuga, queso y yo pedí de bistec. Con queso, quema. Debe estar bueno, ¿no? Como un taco gigante. Como un taco gigante. Pasa que tan relleno, se complica agarrarlo. Es grande, ¿eh? Y yo me pedí, que hace mucho no comíamos, una torta, que es un sándwich de milanesa con queso. No, bueno, que vino cortadita al medio. No vino con el pan de torta, ¿no? No, tiene este pan, pero miren, buena pinta adentro. Ese es más fácil de comer. Y nunca falla. Ahí le tocó a Martu probar el guarache. Ahora que se enfrió un poquito es más fácil de agarrarlo. Está sabroso, ¿eh? No lo había probado todavía, pero me gusta. Con Belu ya hicimos cambio, ahora yo me quedé con la mitad de guarache y ella con el sándwich de milanesa. Hacemos miti-miti. Claro, compartimos. Y dentro de este bosque hay un castillo que de hecho es considerado el único castillo real de América porque es el único castillo donde residió oficialmente un monarca europeo. Estamos hablando del castillo de Chapultepec, que está escondido ahí atrás de los árboles. Está construido sobre el cerro. Pero les voy a contar un poco de la historia de este lugar antes de entrar, porque hay muchísima gente haciendo fila para comprar la entrada, así que me imagino que adentro va a ser un poco caótico. El castillo de Chapultepec se encuentra en la cima del Cerro del Chapulín, por eso el nombre. Fue construido en realidad a fines del siglo XVIII como una residencia para los virreyes. En ese momento tuvieron que parar la construcción varias veces por falta de fondo. Llegó luego la independencia de México y a partir del siglo XIX funcionó como un colegio militar. De hecho, cuando Estados Unidos invade México, entre, si no me equivoco, 1846 y 1848, acá se da la historia de los niños héroes, 6 cadetes que estaban en la escuela militar, que tenían entre 13 y 19 años y que murieron heroicamente protegiendo el castillo. Luego pasó a ser la residencia de Maximiliano de Habsburgo cuando Francia estaba invadiendo México, por eso se lo considera un castillo real donde la nobleza vivió. Qué país que sufrió muchas invasiones, ¿no? Sí, tiene una historia larga y complicada México. Después de ser la residencia de Maximiliano, pasó a ser un observatorio, también fue la residencia de algunos presidentes de México. Actualmente es el Museo Nacional de Historia y entiendo que adentro, además de contar la historia de México, también quedó mobiliario de la época cuando vivía Maximiliano. Estas son las vistas panorámicas que hay desde el castillo. Qué impresionante cómo se ven los edificios, la ciudad, el lago, los bosques. Miren por allá la bandera gigante de México.
Hemos ya bajado del castillo, la entrada vale 100 pesos por persona. Lo que sí, al subir el cerro de Chapultepec nos hicieron tirar el agua, así que tuvimos que comprar otra acá abajo. Y el recorrido duró como 2 horas más o menos. Ahora, es impresionante la cantidad de gente que hay en México. Un miércoles cualquiera y el museo rebalsaba de gente. Había salas que no podías ni leer los carteles de la cantidad de gente que había. Pero bueno, la verdad que vale la pena entrar porque podés ver muchas salas del castillo que tienen mobiliario de la época, podés imaginarte cómo era. También está el Museo de la Historia de México, donde te cuentan toda la historia para que uno pueda entender lo que ve, para que pueda conocer más del país. Así que creo que vale la pena hacer la visita. Pero qué gente, ¿no, Belu? Muchísima gente, pero me parece un buen consejo. Si uno viene a visitar Ciudad de México, hacer primero la visita al bosque de Chapultepec, ir al Museo Nacional de Historia, aprenderse toda la historia de México y después sí salir a recorrer la ciudad. Sí, porque aprendés un montón, la verdad, está muy bueno. Acá tenemos 1, 2, 3 ardillas en el mismo lugar. Es increíble la cantidad que hay. Y ahora vamos a ver si podemos visitar el Jardín Botánico, que también está dentro de los bosques de Chapultepec. Ustedes dirán, estos pibes caminaron, o sea, sí, caminamos un montón, pero visitamos una fracción de lo que son los bosques. Un poquitito. Y esto ya es el Jardín Botánico. Salimos ya del Jardín Botánico, un lindo jardín dentro del parque, y justo acá enfrente está el Museo Nacional de Antropología, creo que el museo que más nos han recomendado. Dicen de hecho que es uno de los mejores museos del mundo, así que vamos a ir a visitarlo. Vamos a ver con qué nos encontramos porque realmente dicen que vale la pena conocerlo. Hemos salido del museo y lo único que puedo decir es wow. Es increíble. Creo que igual si lo hubiésemos grabado adentro, si hubiésemos podido hacerlo, o sea, no había forma de mostrarles tantas cosas. No, hay cosas que uno tiene que venir para vivir. Nosotros les damos un pantallazo, pero realmente vale la pena venir y conocerlo porque es muy grande. Estuvimos como 2 horas recorriendo y te puedes quedar más si querés, o sea... A nosotros nos echaron, básicamente. Fuimos los últimos casi en salir. Te hacen un recorrido por la historia de la humanidad, después por todas las civilizaciones que hubieron en México. Hay objetos de cada una, representaciones... Espectacular. El primer día que uno viene a Ciudad de México, lo que tiene que hacer es venir a la mañana temprano al museo, dedicarle las horas que haga falta para mirar todo, leer todo, después descansar un poquito, comer algo, irse al castillo para seguir aprendiendo de la historia un poco más actual de México y después sí salir a recorrer el resto de la ciudad. Ahora nosotros nos vamos a volver a Blanquita porque ya no damos más. Hemos caminado más de 15 kilómetros y nos vamos a tomar un bus que hay de 2 pisos y vamos a ver si nos enganchamos con el metro que va hasta donde estamos nosotros. Y bueno, y mañana o pasado terminaremos este video, ¿no? Hoy ya no puedo con mi vida. Nuevo día para nosotros en Ciudad de México, quizás el último, ya les contaremos por qué. Pero les dijimos que este video vamos a mostrarles un poco la cara lujosa de Ciudad de México y a eso hemos venido acá. Nos vinimos a la colonia de Polanco, que es la colonia más exclusiva, más tope de gama que tiene acá la Ciudad de México. De hecho, acá se encuentra el metro cuadrado más caro. Y como dirían acá, es la zona fresa de la ciudad. Bueno, ya les vamos a ir mostrando todo lo que hay porque realmente es increíble.
Un paréntesis, fresa es cheto en argentino. Claro. Así que bueno, vamos a empezar el recorrido por Polanco. Como les hemos contado en videos anteriores, esta es una zona en la que hay muchas embajadas, concesionarios de lujo, marcas de lujo, muchos restaurantes de primer nivel. Acá tenemos uno argentino, por ejemplo. Miren, acá tenemos un concesionario de Monster Gear. Miren lo que es el auto que venden. ¡Qué belleza! Todo adentro de cuero bordó. ¡Qué lindo! Mientras vamos viendo autos, les cuento que lo que hoy se conoce como la colonia de Polanco, antiguamente era una zona semi-rural, una zona de agricultura que formaba parte de una hacienda. Recién para las décadas de 1930-1940 se empieza a diseñar la urbanización de la colonia y crean calles arboladas y se empieza a instalar acá la élite de Ciudad de México. Familias de mucho dinero eligen esta zona para asentarse, construyen acá casas de estilo Art Deco. Para las décadas del 50 al 70, lo que pasa es que acá se da el boom comercial, empiezan a venir muchas tiendas de lujo. Se crea la avenida Masaryk, que es por la que estamos caminando ahora, en honor al primer presidente de Checoslovaquia. Bueno, se empiezan a asentar acá muchas tiendas de renombre y empieza a tomar Polanco cierto renombre entre la élite. Por los 90 acá empezaron a llegar entidades financieras, embajadas, de todo. Miren las tiendas de ropa, lo que son. Todas gigantes y puro lujo. En esa época empiezan, bueno, a sacar esas casas que se habían construido en un principio y se empiezan a construir edificios de lujo, edificios de departamentos y muchas tiendas. Este es el pasaje Masaryk. Tiene algunas tiendas, cafés, restaurantes. Y entre tanto lujo, al menos dejaron un espacio para la naturaleza. Acá hay un lindo pulmón verde que es el Parque Lincoln. Está a 1 o 2 cuadras de la avenida que estábamos recorriendo. En este concesionario venden carritos de golf. Es todo de golf. Y Marto era el que estaba dirigiendo acá la caminata. Casualmente llegó hasta Bentley. No voy a decir que fue a propósito, pero mirá lo que es esto. Por lo que estuvimos mirando, un Bentley arrancan los 200 y pico mil dólares. Hay unidades que salen hasta 2 millones porque se hacen tipo 18 en el mundo. Pero bueno, acá tenemos un concesionario de Bentley, entre muchos otros que ahora les vamos a ir mostrando. Mirá qué es esa facha. Hay muchas camionetas en la calle de lujo también. Mira, acá tenemos concesionario de Cadillac, pero este no es el que me llamó la atención a mí. Este es el que me llamó la atención. Nunca había visto un concesionario de Corvette. Miren lo que son esos bebés, amigos. ¡Qué lujo, por favor! Increíble. Esto sí que no lo esperaba, ¿eh? Estábamos caminando y hay un cartelito que decía Corvette. Y dije, ¿por qué no vamos a ir a ver? Yo no sé cuánto le creo que no se imaginaba que estaba Corvette. Pero bueno, ustedes saben que para mí los autos son todos iguales. Yo no entiendo nada. Tienen 4 ruedas, un volante y te llevan a donde vos manejes. Tremendo local, tiene Gucci, colorido, colorido. Sí, está lleno de gente adentro, pero como que da la impresión de cerrado, pero no. Claramente estas marcas las conocemos de ver los locales nada más, ¿no? Pero miren, ahí está Hermes, Ferragamo. Y por primera vez en nuestras vidas, un concesionario Tesla. Nunca habíamos visto así en persona, ¿no, Belu? No, habíamos visto el Cybertruck por la calle. Hoy, de hecho, lo vimos. Hoy también lo vimos en El Salvador. No, todo marcado la puerta, parece sucia.
Qué particular, ¿no? No sé, cuéntenos en los comentarios si ustedes lo definirían como lindo o feo. A mí me da sensaciones encontradas. Me gustaría manejarlo a ver qué onda, pero es raro. Me gusta que todas las tiendas son enormes, miren. Postas son muy grandes. De hecho, muchos comparan esta avenida con la Quinta Avenida de Nueva York. Le dicen la Beverly Hills mexicana porque la comparan con la calle de Rodeo Drive. Es que acá está todo el lujo junto, ¿no? Obviamente. Ahí enfrente está el local de Louis Vuitton. Por acá tenemos el de Rolex. También está Dolce & Gabbana, Fendi Home. Creo que no faltó ninguna de todas las marcas de lujo, ¿eh? De hecho, no conocemos la mitad que seguramente también sean lujosas. Ahí está el local de Cartier. Ahí está de frente el de Tiffany Co. Ahora nos vinimos a uno de los shopping que hay en esta zona, el Palacio de Hierro. Ya ahí tienen a Louis Vuitton, Hermes. Si lo que estábamos viendo era lujoso, este shopping ya se fue de nivel, ¿eh? Sí, acá me da miedo hasta respirar. Están todas las marcas de lujo juntas en un mismo shopping, pero todas, ¿eh? Es increíble lo que brilla este shopping, miren, todo es mármol, todo. ¿Cuánto cotiza el par de aritos, Belu? 4.000, 4.500. Dólares. Una pulserita, 112.000 pesos mexicanos. $6.000, tranqui. Acá tenemos lapiceras como esa, $12.000. Acá donde se viste Rodri de Paul, mirá, en Balenciaga. Miren, son las zapatillas extravagantes, como pocas marcas. Está bueno porque uno puede chusmear, ¿no? Ya que estamos. Sí, pero viendo los precios que veníamos viendo, a un par de zapatillas, 21.500 pesos mexicanos, que son $1.000, no me parece tanto. No, bueno, pero son como 20 veces más de lo que pagamos siempre un par de zapatillas. Como todo el mes, yo por eso. Acá tenemos un champán bar en el medio del shopping, 300 pesos una copa. Y entre las curiosidades, acá tenemos una máquina expendedora de champán. No sé cuánto valen, pero miren, te podés llevar un champancito para ir tomando. Eso sí que nunca lo habíamos visto, ¿eh? No, dice que hay que ir a pagarlo en caja, no puedes meter ahí la plata. Pero como nosotros no somos del champán, vamos a dejar pasar la oportunidad. Sin dudas, esta moda lujosa es algo que no entendemos, ¿no? No, yo creo, o sea, es como que si tienes mucha plata y te pones esta ropa te queda bien porque tenés mucha plata. O no, no sé, porque miren, ese guante es muy raro, toda la ropa es rara, ni hablar de cara, ¿no? Hay todo un área para comer impresionante, para comprar productos importados, todo dentro del mismo shopping. Ya que estamos por Polanco, vamos a hacer una pasada por uno de los museos que hay acá, que tiene una construcción muy diferente. Es el Museo Soumaya. Llevamos 3 museos en este video. Sí, caminamos un montón además. Y el museo que les decía que tiene una forma rara es ese, miren. Vamos a ver si se puede entrar para conocerlo. Es enorme. Belu me dijo, no, es acá esta salita nada más, 7 pisos vamos. Y sigue, ¿eh? Miren, por ahí arriba hay otro piso más. Hay de todo, desde cuadros, obras hechas en acero, de todo, mármol. La verdad está muy lindo. También hay objetos de época. Así que bueno, seguimos caminándolo. Pero bueno, ya estamos un poco cansados de piernas. Acá hay un cuadro de la leyenda de Popo e Ista. Que se los mostramos en el video, hace un par de videos ya, cuando fuimos al Parque Nacional. Sí, acá hay otro. Para que vean que Belu no mentía, miren. Salimos del Museo Soumaya. Había muchas obras originales, muchas obras que eran réplicas. La verdad que está bueno, es gratuito, pero ahora salimos y a la vueltita nomás. Martu me trajo a un lugar para cerrar este video y yo no puedo creer al lugar que me trajo. Me dijo, vamos que quiero ver algo acá a la vuelta y mírenlo. ¿Cómo me vas a escrachar así? Está embobado con los Ferraris, con los autos, con los Porsche. No, pero mirá lo que son estas camionetas. Increíbles. Mirá el rojito de atrás. ¿Ese te gusta? No, cualquiera. Es que te guste, me gusta, no tengo preferencias acá. ¿Vieron? Esto es para que vean el lujo que hay en esta ciudad y toda esta parte la verdad que es súper exclusiva
Hay concesionarios de la marca que quieran, se los ve esos autos en la calle, no es que hace falta ir a un concesionario, pero bueno, hay torres monumentales por todos lados. La verdad que es una zona increíble y te traje acá para que nos vayamos en auto, porque no nos vamos a ir en susto otra vez. Bueno, ahí vamos a retirar el nuestro. A ver qué color elegimos de Ferrari. Y antes de cerrar el video, hay algo que les queríamos contar y que casi me olvido. Y es que además vinimos hasta la zona de Polanco porque ayer nos llegó un mail que estábamos esperando. Pensamos que no iba a llegar tan rápido y se nos dio. ¡Tenemos la visa de Canadá! Así que vinimos a buscar los pasaportes. Ya tenemos el pasaporte con la estampa de la visa de Canadá. Y qué mejor que festejarlo en una Ferrari. No, estamos muy contentos. Ya tenemos todo listo para salir a la ruta nuevamente. Así que es la idea de los próximos días. Sí, así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.